Voy a presentar a los tres panelistas. El primer lugar va a intervenir el doctor Alberto Arellano Ríos, profesor investigador en la línea de estudios políticos y gobiernos de aquí de casa, del Colegio de Jalisco. El doctor Luis Álvarez, del Centro Universitario de Ciencias Biológicas del CUCBA de la Universidad de Guadalajara. Y el ingeniero Ismael Novoa Leiva, director de Gobernanza Territorial de SEMADET, de Gobierno del Estado de Jalisco. Entonces, vamos a iniciar con el doctor Alberto Arellano. Voy a hacer una breve semblanza para darle paso a su intervención, alrededor de los 25-30 minutos. Y después de cada intervención habrá digamos, un debate entre ellos y también preguntas y respuestas de su parte. Bueno, el doctor Alberto Arellano es licenciado en Estudios Políticos por la Universidad de Guadalajara, maestro en Estudios sobre la Región por el Colegio de Jalisco y Gestión Pública por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores ITESO. Es doctor en Ciencias Sociales por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, CIESAS. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, profesor de la Universidad de Guadalajara, miembro de la Academia Jalisciense de Ciencias, Asociación Latinoamericana de Ciencia Política, de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas, del Grupo de Investigación en Gobierno, Administración y Políticas Públicas, de la Red Historia y Balance de la Ciencia Política en México y de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, entre otros. Sus líneas de investigación son el poder en la Universidad de Guadalajara, estructuras y redes de mediación, el zapotillo, conflicto y análisis político, y la arquitectura institucional por la gobernanza metropolitana en México. Es autor de 7 libros, coautor de 3 y coordinador de 4 obras colectivas, 14 capítulos de libro y de 40 artículos publicados de diversas revistas académicas nacionales e internacionales. Le damos la palabra al doctor Alberto. Adelante. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes tengan todos ustedes. Para mí es un gusto, un honor estar con ustedes y agradecerles la invitación para compartir, sobre todo de manera de charla, si no se pudieran ya proyectar para que tengamos como material de apoyo de alguna serie de ideas. Cuando me plantearon la invitación, gustosamente acepté, sobre todo porque lo que yo vengo a ofrecer, por lo que yo vengo a presentar, es una interpretación, ¿no? O sea, al final de cuentas, todo es una interpretación, tiene que ser lógica, basada en evidencia, pues para que no sea solamente doxa, ¿no? Y en ese sentido, cuando lo que ahorita voy a tener como material de apoyo son de alguna forma tres textos al menos que están imbricados, mezclados, a partir de la pregunta reactivo que nos hicieron para este panel, ¿no? ¿Cuáles eran los retos de la gobernanza metropolitana en México? Y entonces, a partir de ahí, pues obviamente vengo a compartirles una perspectiva como tal, entendiendo que mi expertise, mi línea de trabajo, no tiene mucho que ver sí, ¿no? O sea, no como la manera técnica, instrumental de los elementos territoriales, medioambientales, pero sí teniendo en cuenta pues que el espacio es una categoría muy importante en ciencias sociales, ¿no? Entonces, las dinámicas socioespaciales como construcciones para mí son importantes, sobre todo lo que ahorita voy a plantear, viniendo pues de lo que serían dinámicas o los estudios gubernamentales, que básicamente es eso, ¿no? Política pública, y en ese sentido. Bueno, lo que les comentaba que en esta presentación a grandes rasgos, sí me gustaría traer a colación una premisa que hace un par de años aquí en un seminario que realizamos, el Ricardo Gomá nos hizo una conferencia magistral y planteaba que el siglo XXI es el siglo de la era de las metrópolis, ¿no? Es importante tener en cuenta estas dinámicas socioespaciales, es decir, esta parte que muchos enfoques geográficos, urbanos, arquitectónicos, plantean el estudio de las ciudades, digo, la historia, antropología, geografía,
tienen toda una trayectoria en el estudio de estas, como más adelante haremos la distinción del fenómeno urbano, ahora fenómeno metropolitano, ¿no? Y básicamente nos plantea a grandes rasgos para ubicarnos en el debate, en el momento histórico en el que estamos, en que, bueno, a grandes rasgos, en el espacio global, hay tres tipos de formas urbanas de las metrópolis. Como ustedes saben, las megalópolis o ciudades-región, o sea, por eso les digo, habrá que tener en cuenta esta perspectiva, pero yo de entrada diría, bueno, no es mi expertise, pero hay que tenerla en cuenta porque es el punto de partida para tratar hacia donde yo los quiero llevar, precisamente, que es en la dinámica político-institucional. Pueden ser megalópolis, ciudad-región, en el sentido de que los modelos, como saben, son América Latina y el sudeste asiático, estas grandes ciudades de más de 10 millones de habitantes, como un prototipo pues de estar aglomerados. El otro es las regiones metropolitanas, que principalmente es el modelo europeo, en donde hay una red de metrópolis vinculadas por las vías de comunicación, básicamente en el caso de Europa, pues es los ferrocarriles, ¿no? Y un sistema híbrido que nos decía en esta perspectiva global, y me voy más rápido para no quedarme en esto, mejor que nada ustedes saben estas cuestiones, que es precisamente que está en Estados Unidos, una forma urbana, sociourbana, híbrida, que precisamente tenemos megalópolis como Los Ángeles y Nueva York y Chicago, y por el otro lado, pues toda esta región metropolitana del este de los Estados Unidos, ¿no? En ese sentido es como el territorio, como las condiciones geográficas condicionan, pues esto es importante. Esto desde el punto de vista territorial. Desde el punto de vista económico, obviamente en el siglo XX la ciudad ha transitado por tres grandes fases. Como ustedes saben, el prototipo de ciudad industrial, que es básicamente buena parte del siglo XX. Luego viene la ciudad postindustrial como una etapa de transición a lo que hoy ya podríamos llamar una ciudad global, como estos elementos en los cuales los nodos y las grandes dinámicas, al final de cuentas, pues la ciudad es el receptáculo de la civilización y bueno, no sabemos si el Estado-nación persista, pero a lo largo de la historia de la humanidad las ciudades son como el elemento más tangible en la historia de la civilización humana, ¿no? Y en ese sentido, los problemas que se han suscitado desde estas condiciones socioespaciales para gestionarlas, gobernarlas. Básicamente hay tres tipos de arreglos institucionales en el mundo. El derecho a la política comparada, pues diría que hay en estas arquitecturas o diseños institucionales de tipo metropolitano de tres tipos: el supramunicipal, el intermunicipal y las agencias metropolitanas. Y desde aquí cuando personalmente iba uno entrando a estas temáticas hace 10, 15 años, obviamente un extraño para esto, era importante plantear una convergencia y divergencia a la vez, ¿no? O sea, es decir, en esta larga data de las disciplinas y de los problemas en torno a la ciudad y lo metropolitano, para nosotros, en el caso del Colegio de Jalisco, teniendo como esta beta de estudios gubernamentales del municipio, de los gobiernos locales, era hacer estas grandes distinciones, ¿no? El fenómeno metropolitano como ese fenómeno sociológico, es decir, esa perspectiva sociourbana que allí está, que pues obviamente tiene todavía mayor años, travesía, y otro que desde una perspectiva de política pública tenía que ver con mencionarlo como el problema metropolitano, es decir, esta idea de que los estudios gubernamentales y la política pública en una buena parte para abordar y resolver un problema, pues hay que definirlo, ¿no? Y en la definición del problema, pues nos vamos a encontrar perspectivas diferentes. Entonces, eso nos daba pie a quienes no estábamos en estos elementos, pues entrarle de lleno pues, con otra perspectiva y otro elemento, porque de la amplia gama de problemas que puede haber en el ámbito territorial, en el ámbito de la movilidad medioambiental, en el ámbito de lo económico, de las desigualdades, es decir, de todos esos núcleos que puede haber de problemas, que ya de entrada puede ser un elemento de discusión. A mí en lo particular me interesaba por mi deformación, por decirlo así, de politólogo, la parte esta gubernamental, ¿no? Entonces,
¿cuál era el problema que había y que se veía en una de estas aristas? Pues como ustedes saben, la literatura identifica a grandes rasgos que hay una fragmentación institucional, es decir, estas divisiones político-administrativas como ficciones, pero que al final de cuentas son muy importantes para la toma de decisiones. Un territorio está fragmentado, ¿no? En que en varios ámbitos de gobierno, en diferentes instancias, en jurisdicciones político-administrativas, y al mismo tiempo hay gobiernos yuxtapuestos en un territorio, es decir, un territorio el ciudadano común, pues obviamente no va a tener esa complejidad que implica el Estado, pero al menos eso ya nos implicaba con esta idea de elementos de coordinación, con elementos de cooperación y ahora con cuestiones de lo que ahora comúnmente ya se señala como la gobernanza metropolitana, ¿no? Y entonces, esto es importante en la gobernanza metropolitana porque hasta hace 10, 20 años, digamos, ya es un término que ya se asentó. O sea, al principio yo en la persona era un poco reacio porque yo sí soy de la idea de que las categorías son contenedores de datos. Y bueno, ya la gobernanza existe sociológicamente en leyes, proyectos, discursos, nombres de instituciones, planes, políticas, y ya es de uso, nos guste o no nos guste, ¿no? Pero en esta idea de la gobernanza, a mí me gusta verlo a lo mejor también en una perspectiva clásica de estructuras y procesos, y precisamente en esos debates entre estructuras y agencias, es decir, eso me ha llevado también a cuestionar que muchos discursos son eso, agendas, pero lo más importante en los procesos es esos que no son lineales, y por lo tanto las ideas de innovación pública, institucional, cogobierno, cogestión, pues implican una parte pedagógica de cooperación y de analizar el conflicto, es decir, la gobernanza no se da por decreto y es una cuestión, obviamente, como ocurre a veces también en términos de la democracia, pues es una cuestión del día a día, ¿no? Y en ese sentido era importante contextualizarlo, porque también voy a hablar a partir de la experiencia del área metropolitana de Guadalajara. Buena parte de los trabajos tienen que ver con eso, sobre todo otras inquietudes que también tienen que ver con el municipio y con los gobiernos subnacionales, estatales, o también con otras temáticas que versan acá, y quien más que está el doctor Antonio Sánchez, que precisamente es uno de los forjadores en la temática del municipalismo. Pero hay estos dos elementos muy grandes como telón de fondo de un sistema federal centralizado y rígido, que ahorita estamos en un proceso de recentralización, con otro proceso, como ustedes saben, de democratización y autocratización. Es decir, como politólogo sigo trayendo pues esas partes que a mí me interesan, ¿no? Para discutir tarde o temprano, pues está la importancia del artículo 115 y obviamente como este impedimento constitucional en el que no puede haber una instancia de intermedia entre las entidades federativas y los municipios, ¿no? Y esto va a ser importante porque ahorita voy a decir cómo ha estado el debate al final de cuentas, ¿no? Y el resultado, como ustedes saben, el problema al cual hay que abordarlo desde una perspectiva sociológica es estos problemas de fragmentación institucional y gobiernos yuxtapuestos. Desde en esta línea de decir cuál es el debate metropolitano como manera de sociología histórica, desde la década de los 90 para acá, he distinguido tres grandes fases, o sea, es decir, en esto de lo metropolitano, ¿no? Obviamente, en la década de los 90 y 2010 había en la literatura y en el debate político y académico esto de gobiernos metropolitanos, y si queremos hacerlo todavía más amplio, gobiernos regionales, porque tampoco tuviéramos que supeditarlo a los gobiernos metropolitanos, versus municipio libre. Y era una discusión pues muy intensa, y bueno, ya algunos ya tenían la respuesta con cambios y modifiques en la Constitución, ¿no? Pero pues obviamente la pregunta sociológica es, ¿por qué no se puede? O sea, ¿qué impide que eso, que es una solución, lo impida, que no se lleve pues a la práctica, ¿no? Entonces, hay una segunda fase en que, bueno, ya dejemos ese debate un tanto estéril, y a lo mejor en las dos primeras dos décadas que también se juxtaponen, o sea, no son tan rígidas estas divisiones, en las que hay una respuesta en diferentes ámbitos y niveles, y sí me gustaría poco a poco yo diferenciar ámbitos de expertise y ámbitos de precisamente lo que yo me quiero rescatar es que esta parte gubernamental tiene que ver con la toma de decisiones, no es tanto del ordenamiento, la planeación territorial, y entonces vienen una serie de elementos como respuestas a decir, bueno,
eso de cambiar el artículo 115, crear gobiernos metropolitanos es difícil, pues al final tenemos que hacer lo que se tenga que hacer con las condiciones en las que estaban, ¿no? Y entonces, desde el ámbito de la planeación, estas instancias, INEGI, CONAPOL, CEDESOL y SEDATU, pues obviamente empezaron a crear estos instrumentos técnicos de delimitación de zonas metropolitanas y estamos en espera de la nueva redefinición que haga el gobierno de la 4T, ¿no? Que parece ser va a haber una disminución y una serie de otras tipologías, porque esto estaba creando un incentivo y un incentivo efecto perverso de crear zonas metropolitanas donde no lo había, ¿no? Entonces, digamos que es parte que allí está, y bueno, después de vienen las reformas a la Ley General de Desarrollo y Ordenamiento Territorial como una salida, no es la idónea, pero pues se avanza en lo que se puede, es algo lo que tiene que ver. Luego ustedes recordaron el famoso fondo metropolitano que en este gobierno desaparece y que también tendría este incentivo que en la práctica era la creación de la gran obra de tipo metropolitana, y que ya quienes lo han analizado, pues obviamente han visto que era básicamente el incentivo que se hacía, era el automóvil, y después viene esta beta o esta respuesta de movilidad no motorizada, ¿no? Y el problema de la coordinación intergubernamental, que precisamente para mí me llama mucho la atención. Y entonces, bueno, en esta tercera fase que pudiéramos decir que está aquí, yo creo que hay un debate en tres ámbitos y depende de los territorios en concreto. Y ahorita que venía pensando incluso hasta unos que ni siquiera han entrado a lo que pudiera ser lo que yo diría el ámbito de la coordinación metropolitana, es decir, como esta idea de relaciones intergubernamentales para resolver los problemas de fragmentación y de gobiernos yuxtapuestos, porque ni siquiera tienen una idea en los lineamientos del ordenamiento y la planeación territorial, es decir, ni siquiera a las temáticas de coordinación todavía está, ¿no? O sea, entonces es algo que habrá que diagnosticar con mayor claridad. Luego viene una gobernanza vertical y jerárquica, esta idea que a lo mejor desde el área metropolitana de Guadalajara puedo plantear, hasta hace poco creo que hubo un atisbo y no, a veces no me quiero perder en detalles y en casos porque también fue parte de un capítulo que acabo de presentar del segundo piso de López Mateos, que ya cuando para resolver un conflicto se instrumentaliza todo eso, yo digo, bienvenida la gobernanza en esos términos. La pregunta es, ¿por qué hasta ahorita? ¿Por qué no se hace antes? Y en ese sentido, bueno, los que somos de aquí podemos decir por qué no. Entonces, pero es una gobernanza todavía vertical y jerárquica. Y la idea, bueno, como ustedes saben, al menos desde el punto de vista teórico y como un elemento deseable, transitar a una gobernanza horizontal y multinivel. Y me voy más rápido, ¿no? Esto se repite. Esta es la idea que precisamente, y obviamente no es lineal, puede haber avances, retrocesos, o sea, al final es cuando yo precisamente digo que la gobernanza es un proceso, ¿no? Es un proceso pedagógico, un proceso realmente, cuando uno está con funcionarios, servidores públicos o tomadores de decisión, realmente se le pregunta, realmente están convencidos y lo quieren hacer, porque eso implica perder decisiones, implica perder poder, y obviamente lo que no quieren los actores muchas veces es eso, ¿no? Y ahí vienen pues todas estas críticas de procesos de simulación, consultivos, esta parte que tiene que ver con la participación, ¿no? Entonces, y rápidamente me voy a esta pregunta porque es la cuestión de la coyuntura, porque lo que hemos estado hablando es de un proceso de mediano plazo. Recientemente, y les voy a compartir dos cosas, dos líneas en las cuales yo trabajé y quiero, a manera nada más para a partir de la pregunta reactivo en la que estoy, precisamente en la coyuntura, la Comisión de Zonas Metropolitanas de la Cámara de Diputados ha realizado varios foros. Bueno, yo me he quedado hasta cuando presenté esto que fue producto de un capítulo que va a salir en un trabajo, hasta La Laguna. Y obviamente ya van 6 o 7 como espacios de diálogo. Yo no sé si realmente tengan o no la capacidad de hacer los cambios que se requieren, como ya lo vimos. O sea, este problema está muy bien identificado, muy bien diagnosticado, pero la pregunta es por qué las condiciones no permiten avanzar aquello que la literatura en derecho comparado o ciencia política señala al respecto. Y en el mediano plazo también ha habido otra cuestión en la que pues hay que ver que a partir de cierta evidencia empírica, solamente de 130 iniciativas que me he dado a la tarea de sistematizar, 24 de tipo constitucional y 106 de tipo legislativa,
para ver, bueno, relación de origen partidario de las mismas, para ver después cómo se está entendiendo lo metropolitano, ¿no? Y entonces, bueno, no alcanzo a ver desde acá, pero precisamente digamos que ahí están las temáticas de agenda, y digamos, la problemática en cómo desde los actores legislativos están entendiendo el problema de lo metropolitano. Es esa manera nada más de irlos contextualizando. ¿Por qué? Porque volviendo a la pregunta central, cuando lo invitan a uno, y obviamente que más allá del trabajo quede en diagnóstico, el trabajo por el conocimiento mismo, que ahí está, y ya uno está con tomadores de decisiones, o con formuladores de política pública, lo que uno encuentra como compendio son como estas 4 grandes líneas sobre los cuáles debatir, cuáles pensar y cuáles realmente vamos a abordar la cuestión del problema metropolitano, ¿no? Sigue estando pendiente esta idea, y ahora sí que es muy importante los expertos de las cuestiones espaciales, territoriales y geográficas, de precisar aún más la clasificación y la tipología de las metrópolis. Como les decía, esta definición cabe desde la zona metropolitana de La Piedad, Pénjamo, hasta la Ciudad de México, ¿no? Cuando las características son diferentes. Hay regiones, y como digo, hay zonas metropolitanas interestatales, hay otras fronterizas, o sea, hasta binacionales, hay otras o sea, hay zonas conurbadas, lo metropolitano no existe en la Constitución, y lo que existe son zonas conurbadas. O sea, esta parte que sí es importante verla, porque también la zona del Bajío, yo no sé cómo pudiera ser una zona metropolitana, para mí es más una región metropolitana, un modo de metrópolis en todo este territorio, que precisamente en los esquemas como están ahorita no la podemos pensar. O sea, es decir, hay que abrir el abanico todavía más amplio para eso, y es tan solo el primer punto, ¿no? Porque como decíamos, la Ley General de Desarrollo de Asentamientos Humanos y Ordenamiento Territorial tiene 2, 3 cosas muy generales, pero como si eso solucionara, cuando realmente la pregunta es, bueno, una agenda para la reforma metropolitana necesaria, diríamos que ante los problemas sí, pero habrá que ir identificando como estas mesas, estas líneas de trabajo, que precisamente solamente es para pensarle, ¿no? El segundo tiene que ver con elementos mínimos para la gobernanza, es decir, desde elementos de agenda que escapan a los municipios, que precisamente son transterritoriales, diríamos en otros términos, y precisamente pues eso va a implicar pensar y repensar el artículo 115 constitucional, ¿no? Y obviamente a 40 años de la reforma del 83 y poco más del 20, pues es del 99, 20 y tantos, o sea, no lo hemos podido avanzar, ¿no? Y rápido me voy. ¿Por qué? Porque les decía, algunas áreas o zonas metropolitanas ni siquiera tienen comisiones o consejos o instancias de planeación. Ya no se diga, y hablemos de precisamente la coordinación intergubernamental, tiene que ver con estas reuniones entre los tomadores de decisión, que básicamente son los alcaldes, y ya dependerá del modelo que se diseñe desde el territorio, ¿no? El tercero tiene que ver con un marco mínimo para el diseño e implementación de políticas públicas metropolitanas, es decir, a lo mejor una agenda mínima desde un lineamiento, ahora con el abuso de las leyes generales nacionales, bueno, lo federal está muriéndose poco a poco, pues obviamente un núcleo duro de problemas metropolitanos, ¿no? Movilidad, abastecimiento de agua, seguridad, inseguridad pública, no sé, pero eso implica precisamente cuáles los elementos que las hace comunes a los problemas metropolitanos. Y finalmente, pues esto, como dicen, las políticas públicas sin recursos son buenas intenciones, son palabras, y entonces es crear fórmulas, ¿no? Para el mediano y largo plazo. Y quizá yo he venido planteado como una idea, no lo he trabajado, pero a lo mejor traer, bueno, ya tuvimos el fondo metropolitano, algunos quieren rescatarlo, pero fórmulas como a lo mejor funcionan en las cuestiones electorales, ¿no? 70-30 para premiar la innovación institucional, las cuestiones desde los territorios, y no solamente estar premiando a aquellos que no hagan nada, ¿no? Sino una serie de mecanismos que precisamente nos ayuden a abordar estos elementos que ahí están. Y yo con esto digo, concluyo, la verdad es, para mí es un gusto, y estoy abierto pues a las
preguntas, comentarios o dudas que surjan a las. Agradecemos al doctor Alberto Arellano su intervención y ahora le cedemos la palabra al doctor Luis Álvarez. Él es economista y maestro en ciencias aplicadas, urbanismo, candidato a doctor en ciencias políticas. Es profesor investigador adscrito al Centro de Estudios Metropolitanos de la Universidad de Guadalajara. Ahora está en el CUCPA. Imparte materias de Estado y Desarrollo a nivel maestría, Economía Urbana y Teorías del Urbanismo. Tiene una amplia experiencia en investigación en proyectos registrados en CONACYT como política de reservas territoriales y promoción inmobiliaria. Ha colaborado en proyectos de diseño de políticas públicas municipales y diseño de planes y programas de desarrollo urbano. Es miembro fundador de la red académica Red Gobernanza Metropolitana. Ha impulsado proyectos institucionales desde la acción colectiva. Es miembro director del Centro de Estudios Metropolitanos. Tiene múltiples publicaciones en el tema y ha sido profesor invitado en múltiples universidades. Sus líneas de investigación son gobernanza para un hábitat sostenible y gobernanza metropolitana. Adelante, doctor. Sí, muchas gracias. No sé si me pueden apoyar con la presentación. Sí, muchas gracias. Bien, muy honrado de la invitación. Muchas gracias, doctor Boris. Qué amable, ustedes también. Gracias por la inquietud sobre la gobernanza metropolitana. Y lo que les vengo a presentar es una visión sobre, a través de mi trayectoria, cómo entiendo la gobernanza metropolitana. Gracias. Bien, básicamente parto de tres pistas y esto lo he intentado hacer didáctico para ustedes. Son tres pistas que son un poco complejas. Primero, ¿qué es la metrópoli? Segundo, ¿cuáles son los retos de la metrópoli frente al cambio climático? Y la tercera, ¿qué rol juega la gobernanza en esta diada, ¿de acuerdo? Y entonces, aparentemente suena sencillo, pero en realidad, diría yo, es un circo de tres pistas que voy a intentar hacer con ustedes, ¿de acuerdo? Bueno, la naturaleza económica de las metrópolis nos lleva a los procesos de aglomeración. Y obviamente las aglomeraciones ya son servicios de interdependencia entre la ciudad y el campo. De tal manera que lo que tenemos es una serie de servicios que la ciudad va retribuyendo hacia el campo. Pero esta interdependencia se va a ir desarrollando a medida que van creciendo las metrópolis. De tal manera que las metrópolis dejan de ser ciudades, a pesar de que las ciudades son el incremento de la productividad, pero las metrópolis van concentrando mayor productividad. Concentran también los mercados y al mismo tiempo las metrópolis se enfrentan a un dilema sobre la democracia. ¿Cuál es la forma de gobierno más adecuada para resolver las grandes ciudades? Esa es como la gran pregunta sobre la que tenemos un poco que versar. Bueno, el otro asunto es que las metrópolis obviamente son las mayores generadoras de gases de efecto invernadero. El 70% de los gases de efecto invernadero se producen en las metrópolis. De ahí que tenemos entonces un gran hándicap. Es decir, no solo se trata de gobernar las metrópolis por su propia naturaleza en términos productivos, sino ante el cambio climático, que la otra vez decía el secretario general de las Naciones Unidas, ya no hay que hablar de cambio climático porque el clima ya cambió y entonces no hay punto de retorno, ¿no? Es decir, ante, digamos, el fenómeno que ya estamos viviendo actualmente, las metrópolis, entonces el gobierno de las metrópolis se pone en el centro de la discusión del cambio climático. Bueno, y entonces aquí va una segunda pregunta. ¿Cuál es el modelo de gobierno metropolitano capaz de enfrentar al cambio climático? Bien, bueno, en tercer lugar, y la otra pista que tengo es la pista de la gobernanza, ¿de acuerdo? La pista de la gobernanza, bueno, nos lleva a una forma de análisis, de entender las formas de gobierno, y la gobernanza nos habla de problemas públicos desregulados, ¿de acuerdo? Y entonces estos tienen que ser entendidos en términos de externalidades o en términos de insostenibilidad.
y ahora entro un poco más a los detalles de qué es exactamente la gobernanza. La gobernanza es un concepto definitivamente democrático. Un gobierno autoritario no cedería ante procesos democráticos. Y entonces, de alguna manera, resolver los problemas de la metrópoli nos habla de procesos dialógicos y entonces de alternativas de diálogo. Bien, a esto voy a recurrir, como Storper lo hace, a una teoría que tiene que ver con el principal agente, y ahora explicaré con un poco de más detalle. Bueno, las interrogantes que estoy planteando en esta presentación entonces son estas. ¿Qué es una metrópoli? ¿Qué es un gobierno metropolitano? ¿Cuándo contribuyen las ciudades al calentamiento global? Que de alguna manera la respuesta ya la tenemos. Y finalmente, ¿qué teoría nos ayuda a resolver los conflictos metropolitanos? Y entonces voy a presentarles este contenido. Y paso directamente al concepto de gobernanza. Bueno, ¿qué es la gobernanza? Pues es la búsqueda de arreglos a conflictos interdependientes y desregulados. Esto que suena muy sencillo, en realidad es muy complejo, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos arreglos a conflictos interdependientes y desregulados. Se habla mucho en todo el texto, en todos los textos, en toda la bibliografía sobre gobernanza. Inician diciendo, la gobernanza es un problema polisémico, ¿de acuerdo? Pues sí, empezar diciendo que es un problema polisémico, de entrada nos dice que no nos es operativo y por lo tanto poco podemos sacar de él. En este caso, lo que buscamos es qué busca la gobernanza y para qué nos sirve, ¿no? Y entonces desde Storper entendemos que la gobernanza busca nuevos arreglos a los conflictos que existen en la metrópoli. Y arreglos que no existen normalmente y que entonces son arreglos sobre problemas que se están generando en la metrópoli, ¿de acuerdo? No son los viejos problemas que desde el municipalismo vamos entendiendo, no son los problemas que el marco constitucional nos aplica, sino son problemas que están emergiendo constantemente ante el cambio de las metrópolis. A partir de ello, entonces, bien, la gobernanza entonces parte desde la acción colectiva y es una acción colectiva que va en crecimiento, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿quiénes nos muestran qué tipo de conflictos metropolitanos existen? Eventualmente es la acción colectiva. Y esta puede ser coaligada o puede tener múltiples procesos de manifestación, pueden ser partidos políticos, pueden ser grupos de interés, pero de alguna manera son niveles de la acción colectiva que nos van a ir diciendo qué tipo de conflictos existen. Y obviamente la gobernanza va a ir metiéndonos en un cauce como el de la política pública, de tal manera que tenemos una visualización del conflicto, tenemos un reconocimiento del problema y luego tenemos una coalición o fuerzas que se van uniendo en función de la solución de un problema, hasta que finalmente el problema pasa a ser un problema de orden político. Y entonces ahí la gobernanza, desde la perspectiva de Storper, la gobernanza deja su rol y lo pasa a las instituciones, de tal manera que hay una diferencia desde esta perspectiva entre los problemas de gobierno y los problemas de la gobernabilidad con los problemas de la gobernanza. La gobernanza entonces está buscando cuáles son los nuevos problemas que están emergiendo en el territorio y principalmente las metrópolis. Bueno, recurro a una, no es idea original mía, ojalá hubiera sido una idea original mía, ¿no? Storper habla de la teoría principal agente y la teoría principal agente es una teoría económica que básicamente se sustenta en las empresas y cómo lograr acuerdos entre los dueños de las empresas y los gerentes de las empresas. Los dueños de las empresas están buscando cómo efectivamente logran sus intereses, mientras que los agentes, los gerentes, de alguna manera tienen sus propios intereses y ellos, con su ímpetu, no logran los objetivos que quieren los principales, que son los accionistas, ¿de acuerdo? Si hacemos un símil, entonces, esto mismo sucede a nivel metropolitano, solo que ahora los principales son los ciudadanos y los agentes son justamente los funcionarios, ¿de acuerdo? El tema se pone mucho más complicado, obviamente, porque existe una relación más o menos institucionalizada entre
accionistas y gerentes, y entonces entre ciudadanos y funcionarios el tema se ve mucho más oscuro, ¿de acuerdo? Y entonces es una teoría que nos ayuda muy bien para tratar de entender cuáles son los tipos de arreglos a los que deberíamos llegar en términos de gobernanza, tales que los conflictos que se van presentando les podemos dar cauce. Bien, entonces, bueno, de tal manera que visto de esta manera, la gobernanza metropolitana es un ejercicio permanente. No es un ejercicio acabado, no es un ejercicio puntual, sino es un momento que puede alargarse, que no tiene límites, que es un momento de discusión ciudadana y que eventualmente tiene que trascender como política pública y tiene que resolver los problemas que nos está demandando la metrópoli, que no son problemas ya municipales, lo vuelvo a repetir, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ¿qué tipos de gobernanza tenemos? Bueno, podemos tener diferentes perspectivas, ¿de acuerdo? Los regímenes políticos van a marcar el tipo de relación que se dé en la gobernanza. Obviamente, un régimen más autoritario va a impulsar mayores controles y entonces mayor dependencia. Desde Bebir entendemos la gobernanza desde otra perspectiva, es cómo los funcionarios con sus creencias y su imaginario están determinando las formas de gobierno y las decisiones que se van tomando. Y luego tenemos esta otra perspectiva del sistema de creencias dominante, ¿no? Bien, bueno, tenemos la otra teoría que es costos de transacción, probablemente muy conocida para ustedes, y los costos de transacción generan externalidades. Las externalidades básicamente son problemas de gobernanza, ¿de acuerdo? Son problemas que no están regulados y que de alguna manera están buscando ser regulados. De tal manera que aquí ya tenemos un ejemplo claro de para qué sirve la gobernanza en términos analíticos, pero también en términos prácticos, ¿no? Podemos tener aquí una lista muy larga de problemas que ya son problemas de costos de transacción, ¿de acuerdo? Me gusta comentar mucho un problema de transporte porque es bastante claro, ¿no? Es decir, ¿cuánto cuesta subirse a un autobús? Y entonces la gente dice, bueno, cuesta el pasaje. No, no, no. ¿Cuánto cuesta subirse, pagar el pasaje y todo el tiempo que el camión está prendido y el costo de transacción, ¿de acuerdo? Obviamente un BRT es una tecnología que ahorra los costos de transacción y obviamente un metro es una nueva tecnología que también ahorra un metro. El sistema de abordaje reducen los costos de transacción, ¿no? Cuando vamos a problemas de gobernanza, encontramos casos como el de Puerto Vallarta, donde tenemos dos sindicatos y tenemos dos sistemas de transporte público, los cuales impiden que el pasaje pueda ser recogido en el municipio aledaño, impedían, ¿de acuerdo? Y entonces había un costo extraordinario por llevar pasaje y regresar sin pasaje, ¿de acuerdo? Pero el costo era para los dos municipios. Parece una estupidez, ¿de acuerdo? Sí, pero ese es el asunto. Son dos entidades, dos municipios que estaban gobernados por diferentes sindicatos. Entonces, teníamos que buscar un arreglo y se busca un arreglo para reducir esos costos de transacción, ¿de acuerdo? Bueno, vamos un poco allí en el sentido de las externalidades. Bueno, las externalidades ya también ustedes lo conocen, pues son diferentes tipos de costo, pero aquí habría que hacer una aclaración. Hay externalidades, pero también hay problemas comunes y los problemas, el agotamiento de los recursos comunes es también un problema de gobernanza, ¿de acuerdo? O dicho de otra manera, fundamentalmente los problemas que nos deberían estar preocupando son los problemas de bienes comunes, porque son los que están en mayor riesgo, ¿no? Bien, no me detengo con eso y entonces paso a mi segunda pista, perdón, empecé con la gobernanza y ahora paso a tratar de entender qué es una metrópoli. ¿Sí? Normalmente una metrópoli está entendida por su escala y entonces es lo más visible. Es decir, municipios conglomerados, entidades conglomeradas, conurbaciones y demás, ¿de acuerdo? Sin embargo, acá lo que me interesa un poco entender es que, bueno, estos son los elementos que van definiendo una metrópoli. Sin embargo, desde William Alonso en los años 60,
él empieza a distinguir que una metrópoli ya no es una ciudad. Y entonces no es solo el fenómeno de conurbación o de interjurisdiccionalidad, sino que estos elementos van dando cuenta de que ya no estamos ante una ciudad. Es decir, los fenómenos de interdependencia, la densidad, la diversidad, la distancia, van marcando nuevas pautas de comportamiento. De tal manera que cuando hacemos un análisis de las delimitaciones de zonas metropolitanas, podemos ver que existen municipios unimunicipales, pero que tienen ya características de una zona metropolitana, es decir, que ya tienen fragmentación. Así también tenemos las zonas conurbadas, como es la zona de Guadalajara o la del Valle de México, con toda su gran conurbación interestatal, ¿no? Y tenemos pequeñas zonas conurbadas, ¿no? Entonces, ¿pero cuál es el problema? Pues el problema, ahora lo veremos, entonces, es que la zonificación y la hiperespecialización del espacio demandan nuevos retos de gobierno. De tal manera que ahora las distancias, la segmentación social, la forma de vivir el cotidiano de la ciudad ya no es el mismo, ¿de acuerdo? Y entonces ya no se trata solo de una densidad y de una concentración, sino ahora se trata de fenómenos económicos, de hiperespecialización del espacio que demandan nuevas formas de intervención, ¿de acuerdo? Estamos analizando en este momento la deshabitación de vivienda en la zona metropolitana, y créanme que cuando uno va a la periferia y platica con la gente que vive la deshabitación, se encuentra con un panorama totalmente desolador, ¿de acuerdo? Yo era muy renuente a saber que iban a llevar una línea 4 y que esto llevaba la plusvalía y por lo tanto los negocios, ustedes saben un poco el complot, ¿no? No, a la hora que uno va al territorio y se da cuenta que la gente se tiene que levantar a las 4 de la mañana porque tiene que salir a las 4:30 y porque si sale a las 5:45 ya no hay camión, es el momento en que uno entiende qué es este asunto de la fragmentación, ¿de acuerdo? Y entonces ese fenómeno de la fragmentación pasa en ciudades unimunicipales como en ciudades metropolitanas, ¿de acuerdo? Y entonces podríamos tener muchos tipos de fragmentación, política, económica, social, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, este es un tema que Storper lo plantea muy claramente. Dice, las ciudades se gobiernan por las buenas o por las malas, pero se gobiernan, ¿de acuerdo? Y entonces, sin gobernanza, las ciudades se gobiernan. Claro, esto es por autoritarismo pleno, ¿no? Y entonces, en el caso de Guadalajara, antes de seguir hablando de gobernanza, ya teníamos ahí un sistema intermunicipal de agua potable y teníamos un sistema de transporte público, ¿no? Que de alguna manera trataban de organizar ahí el gobierno, ¿no? Pero es desde una perspectiva vertical y jerárquica que se van tomando las decisiones, ¿no? La gobernanza lo que plantea entonces es que tenemos problemas de interdependencia, es decir, que no podemos seguir funcionando entre unos y otros, porque a los dos nos va a afectar el conflicto y por lo tanto tenemos que buscar un nuevo arreglo. Y es esta interdependencia la que impulsa los nuevos procesos de arreglo, ¿no? Bien, bueno, los problemas clásicos de las metrópolis son los que nos llevan a los problemas del 115 constitucional, ¿de acuerdo? Y son los problemas del municipalismo. De alguna manera son los problemas, bueno, de servicios, de gestión de la ciudad, etcétera, etcétera. Y obviamente ahí hay un problema de coordinación. Pero los problemas metropolitanos tienen otro orden de problemas, ¿de acuerdo? Son problemas de fragmentación, de interdependencia, de coordinación entre jurisdicciones. Y cuando hablo, ahora lo voy a detallar un poco más, pero no solo se trata de un problema entre municipios, sino es un problema mucho más amplio, ¿no? El problema de los grandes proyectos, el problema de la desigualdad económica y por lo tanto de la segregación socioespacial, los problemas de la competencia por los recursos, y ahí entonces entramos y existe una competencia individual o económica, también existe una competencia entre municipios y los municipios metropolitanos también compiten por sus propios mercados y buscan el control de sus propios mercados. Y ahora el tema de la transterritorialidad, que es un tema que rebasa a los tomadores de decisiones dentro de una ciudad. Bueno, bien, entonces intento ir cerrando.
Bueno, tenemos algunos problemas de gobernanza, ¿no? En costos de transacción, una disputa por el espacio público. Por ejemplo, en Guadalajara, bueno, en muchas ciudades se ha vivido el asunto de ciclovías versus autos, ¿de acuerdo? No es sino una disputa por el espacio público y no es sino un problema de gobernanza, ¿de acuerdo? Es decir, ¿cómo logramos una mejor distribución, un mejor arreglo por las vías de tránsito, ¿no? El problema de la vivienda deshabitada, ahí tenemos un montón de problemas, ya se los decía, pero tenemos problemas de invasión de viviendas deshabitadas que viene ahí conjunto con el narcotráfico y una serie de problemas terribles, ¿de acuerdo? Y lo que está sucediendo en el territorio es que la gente se está organizando para gestionar la vivienda deshabitada. Y entonces, entre ellos, detectan cuáles son las viviendas deshabitadas y establecen algunas políticas para controlarlas. Les ponen tapiado o organizan una red de rentistas y hacen una selección para ver quién va a entrar a la vivienda. En fin, tratan de controlar su territorio, ¿de acuerdo? Y es un problema de nuevo de gobernanza, ¿no? Bueno, este asunto de la gestión de los espacios comunes, ¿no? ¿Cómo se gestionan los bloques de departamentos o cómo se gestionan los cotos de interés social, ¿no? El problema que ya el doctor Arellano había adelantado, el problema del financiamiento metropolitano es un problema de gobernanza, ¿no? Y de alguna manera lo vivimos en términos de grupos y acciones colectivas que demandaban más recursos para la bicicleta y lo lograron, ¿saben? Lograron que se metieran más recursos a parques lineales y bicicletas, ¿no? De tal manera que, bueno, el financiamiento metropolitano sigue siendo un problema, pero el problema sigue muy latente porque finalmente los municipios centrales, debido a su aportación, son los que controlan las fuentes de financiamiento, ¿de acuerdo? Y entonces ahí, digamos, los municipios periféricos siguen con un problema de segregación y de reproducción de la segregación, ¿no? Bueno, tenemos el problema ya de la acción colectiva. El tema que lleva la acción colectiva y pasa a las coaliciones promotoras es muy interesante porque la acción colectiva eventualmente se conforma en coaliciones promotoras y son la teoría de las coaliciones promotoras y las coaliciones promotoras en sí mismas las que tienen la mayor fuerza de tratar de imponer la institucionalidad de la gobernanza, ¿no? Bien, bueno, paso rápidamente los 4 temas principales, que es el problema de la interdependencia, ¿no? Pues sí, es este asunto, lo reitero, gracias Marco, es este asunto de tenemos que solventar los problemas que no son comunes y de alguna manera es un problema de, digamos, sí, de cómo visualizar que el problema nos es común y cómo visualizar que somos interdependientes, es decir, que tú no puedes vivir sin mí y yo sin ti, ¿de acuerdo? Eventualmente esto pasa en la metrópoli. En una ciudad la gente se reconocía como interdependiente, pero en una metrópoli apenas la gente se saluda y sale corriendo, pero se omite la interdependencia, cuando en realidad somos interdependientes entre ciudadanos, ¿no? Bueno, el tema de la interjurisdiccionalidad que pasa por el tema municipal, ¿no? Son estas relaciones entre diferentes jurisdicciones que eventualmente entran en competencia, ¿no? Vuelvo a hablar desde un poco de mi trinchera, no hay políticas públicas de vivienda y las políticas públicas de vivienda se topan contra la interjurisdiccionalidad, es decir, cada municipio entiende el problema como lo entiende, cuando en realidad el mercado de vivienda es un mercado común del cual toda la metrópoli depende, ¿no? El problema de la transterritorialidad pasa por la toma de decisiones que no tienen que ver con el territorio, pero que sin embargo trastocan el territorio, ¿no? Kodak mexicana decide retirarse porque obviamente su tecnología está rebasada, pero también por un cambio de dinámica, ve en los proyectos inmobiliarios mayor capacidad de rentabilidad y de repente decide cerrar la planta de Guadalajara, ¿no? Y entonces es digamos, 350 empleos y un cambio en la dinámica económica de ese sector que no es tomado ni por decisiones nacionales, ni por entidades estatales, ni municipales, sino son temas que van más allá de
la toma de decisiones locales, de tal manera que hay decisiones dentro de la globalización transnacionales que están trastocando los territorios. Bueno, y el tema fundamental que también el doctor Arellano ya tocó es el tema de la fragmentación, y la fragmentación entonces pasa por una diferenciación de tipos de usos de suelo, de estratos sociales, de estructuras urbanas. Bueno, se caracteriza por pequeñas homogenizaciones del territorio frente a diversidades heterogéneas, de tal manera que lo que hace es atomizar el territorio, ¿no? Y entonces esto va más allá de la interjurisdiccionalidad, ¿no? Bueno, cierro con tres conclusiones, de alguna manera ya mencionadas. Bueno, la gobernanza metropolitana es una alternativa democrática. Por supuesto que hay otras formas de gobernabilidad y gobiernos de las ciudades, pero la gobernanza metropolitana es una alternativa democrática. En ella se reúne la diversidad de especialización y en ella se dirime el conflicto. Y es ella la que nos puede llevar, digamos, a solucionar los problemas que ahora la metrópoli enfrenta. Entendido así, es un ejercicio permanente que transita los conflictos urbanos hacia procesos de institucionalización, de tal manera que la gobernanza no acaba nunca. En realidad son diferentes formas de arreglo que se están buscando permanentemente. Eso nos podría llevar a un caos aparentemente, ¿de acuerdo? Porque no hay como algo terminado, sino justamente la gobernanza está en un ejercicio constante, ¿no? La gobernanza metropolitana es un antecedente del gobierno metropolitano, lo que sea que signifique el gobierno metropolitano, ¿de acuerdo? Pero la gobernanza está antes que el gobierno metropolitano y es un atributo de la gobernabilidad metropolitana. Y bueno, con eso cierro. Gracias, Antonio. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del doctor Luis Álvarez. Y en tercer momento, el ingeniero Ismael Novoa nos va a hacer su presentación. Él es ingeniero agrónomo forestal y tiene estudios de diplomado en política y gobernanza. Cuenta con 10 años de experiencia en la gestión en CONAFOR. También es ganadero jalisciense. Felicidades. Y actualmente se desempeña como director de gobernanza territorial de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco. Adelante. Gracias. La verdad es que no sé de dónde sacaron la semblanza, pero no son mentiras. Yo voy a platicarles qué hacemos desde gobierno del Estado y en una dirección que lleva ese nombre, gobernanza territorial. Entonces, pues es un orgullo estar aquí con dos especialistas que en temas de gobernanza, y a lo mejor a mí me toca un poco en el territorio aplicarlo, y estaba escuchando las dos pláticas, y yo digo, pensando en lo que hago yo en mi trabajo diario. Entonces, a ver qué les parece. ¿Me ayudan con la presentación, por favor? Y aprovecho pues para darle las gracias por la invitación. Bueno, en este espacio, tengo que decirlo, estaba invitada Sofía, que es mi jefa, la directora de transversalidad allí en la Secretaría de Medio Ambiente, pero por temas de agenda no pudo. A mí me toca el viernes, pero ahora lo voy a poder darlo más completo, una parte ahora y otra el Doble cartelera. Doble cartelera. Pero bueno, les platico que en la Secretaría de Medio Ambiente, en esta administración, en esta última administración que estamos por terminar ya a un año, pues se crea esta dirección de gobernanza territorial. Pero en el estado de Jalisco, pues se viene trabajando mucho tiempo. Y yo les preguntaría a los compañeros de esta generación, si con estas dos charlas ya podrían decirnos ustedes qué es gobernanza. Pero bueno, yo tengo sí mucho tiempo y los doctores diario nos dicen qué es gobernanza, y a mí me gusta mucho explicarlo porque luego me toca estar con productores
o en las colonias. Pido una disculpa que no me enfoque nomás en la metrópoli, es donde menos trabajo, pero al final de cuentas la problemática en todo el estado y yo creo que en temas de gobernanza es la misma. Y me toca estar en colonias, me toca estar con productores, con grupos sociales, y lo dicen, pues viene el director de gobernanza y lo ven a uno todo barbón y dicen, sabe que venga a hablarnos. Pero yo les digo que es muy fácil. Hace 15 días estuve dando una charla a alumnos de biología que van ingresando a la carrera de biología y yo les decía que es importante entender la gobernanza como la forma de escuchar a todos los actores, por no decir todas las problemáticas, no, a lo mejor todos los actores con todas sus ideas, ya sean problemáticas o ya sean frutos de lo que van viviendo, lo que van necesitando, yo más bien digo de sus necesidades. Y así ha nacido la dirección de gobernanza. Entonces yo lo resumo, es la forma de escuchar a todos y llegar a acuerdos. Y entonces con eso a lo mejor empezamos a tumbar donde la gobernanza, el político o el servidor público es una gobernanza lineal de arriba hacia abajo y pues esto es, y ahí lo van entendiendo y se los dejamos ir toda la política para que la atiendan. Nosotros tratamos, o en el tiempo que tengo yo trabajando temas de gobernanza, de gestión, pues tratamos de que sea al revés, que sea una gobernanza del cimiento de la sociedad, de los grupos, de las necesidades, de las oportunidades hacia arriba, hacia lograr una política pública o a generar la política pública o alinearlas. Muchas veces ya hay, pero están desarticuladas. En la mañana escuchábamos algunas ponencias bien interesantes y veíamos qué actores deben de estar, qué actores no deben de estar, quién debería de hablar menos, quién debería de hablar más. Eso es gobernanza, escuchar a todos y ir viendo cómo estructura uno la forma de solución o de atender los problemas. Bueno, ya también los dos ponentes nos hablaban del artículo 115, que habla de la municipalidad. En Jalisco, hace 20 años, nació algo que era una iniciativa de intermunicipalidad, que era la IJICRA, que era una iniciativa de municipios. ¿Por qué? Porque el artículo 115 no les permitía. Ya nos decía el doctor Arellano que pues ese artículo siempre ha tenido como a algunos candados, algunas cosas favorece, pero en otras las prohíbe. Yo ahora digo, el artículo 115 a los municipios les ha dado mucha soltura, pero también pues les da muchas obligaciones, pero pues no les ha dado las herramientas. En Jalisco, hace 20 años, nace la IJICRA y nace de un problema social donde buscan a ciertos actores del territorio que les ayudaran a solucionar un problema. El problema, el ejemplo es en el sur de Jalisco, en el municipio de Grullo, bueno, más bien está en Autlán, está el ingenio, el segundo, el tercero más grande a nivel nacional, y cada que terminaba la zafra, lavaban la industria y se generaba un problema por el río. Ese problema detona, pero hace visible muchas otras oportunidades. Por esa cuenca, por ese río, hay otros municipios. Y hay un dicho mexicano que siempre dice que las gallinas de arriba cagan a las de abajo, ¿verdad? En los municipios no los podemos ver aislados, como en la metrópoli, ya nos lo dijeron aquí, no podemos vernos aislados. Somos independientes una cosa de otra. En el municipio de Unión de Tula, su vertedero, nos han hablado muchos problemas de los residuos, pues su basurero, no podíamos decirle vertedero, su basurero era la barranca. Entonces, había fiestas en Unión de Tula el sábado y el domingo y el lunes amanecía esa basura en Tuscacuesco, 3 municipios abajo donde el río hace un remanso. Y así es la basura, así el ingenio, pero lo que detonó fue lo del ingenio porque aparecían peces muertos. Entonces cercan
se acercan a actores que podrían tener alguna voz más fuerte, que ocupaban un puesto político, presidente municipal, la academia, la Universidad de Guadalajara, la recién creada reserva de la biosfera de Manantlán. Les dicen, pues ayúdenos a solucionar esto. Luego les decían, bueno, pues la solución sería cerrar el ingenio. No, pues eso no lo queremos porque ahí trabajan todas las familias, de ahí vivimos, todos sembramos caña. Entonces era sentar a todos los que participaban de esa oportunidad, de ese problema, el ingenio, la academia, los estudiosos y los que viven en el territorio, los que hacen uso del agua, los que estaban sufriendo la mortandad de peces, y tener un arreglo, escucharlos a todos y llegar a un arreglo. Entonces, para mí eso es gobernanza y eso sucedió hace 20 años. Aquí en Jalisco fue como empieza a hacer una política pública que en ese momento no le llamaban gobernanza, le llamaban, pues ahí vamos haciendo a ver qué podemos hacer por nuestras vidas. Y bueno, eso fue en el 97, para el 99 se cambia el artículo 115, parte de la modificación constitucional del artículo 115, también de ahí salió, de ahí mandaron, pues no puedo decir que gracias a ellos se modificó, a lo mejor ya había otras necesidades de modificar, pero una de las cosas que se modificó es que los municipios se pueden asociar entre sí. Entonces, después de ahí nace la Asociación de Municipios del Río Ayuquila, que es la primera asociación de municipios del estado de Jalisco, para la solución de un problema. Y ha venido avanzando durante estos 20 años. En el 2021, el estado de Jalisco tiene una ley que es publicada la ley de intermunicipalidades. Participé, me tocó estar platicándoles qué es lo que hacíamos para ponerlo en una ley, y ahorita puedo decir que yo mismo que participé puedo decir, esa ley la tenemos que modificar y adecuarla, pero bueno, pues qué bueno que es una ley que se está usando y podemos ver qué adecuaciones y adaptaciones tenemos que hacer para mejorarla, porque señala que estamos trabajando y estamos tratando de apegarnos a la ley y que funcione, sobre todo, funcione a los que viven en las metrópolis, en los municipios, para la solución de sus problemas, que ayude para que lo que nos han dicho, lo que es gobernanza, se pueda aplicar en el día a día. Bueno, entonces yo les resumo, yo les platico de gobernanza como juntas intermunicipales en el estado de Jalisco. En el estado de Jalisco somos pioneros, ya hay en otros estados, hay en Yucatán. Si se van a ver, cuando se publicó la de Yucatán, por ahí en algún lado todavía dice Jalisco, porque pues, nos tocó trabajar y ahí nos pirateamos un poco, trabajábamos para los de mismo. Entonces es la Jidiopú, que en el estado de Yucatán, pero por ahí en algún lugar dice Jalisco, que se nos olvidó borrarle. ¿Y no lo citaron? ¿O sí? Pues es que fui yo. Fui yo. Esa es mea culpa. Pero pues son juntas intermunicipales de medio ambiente y la gobernanza puede ser en todos los temas. Yo me enfoco, he trabajado para el medio ambiente, yo soy ingeniero agrónomo, trabajé en lo forestal y el área de estas juntas intermunicipales es de medio ambiente, pero puede haber de transporte. A mí aquí en la zona metropolitana hay una que me parece bien interesante, que es la intermunicipal que se ha hecho de protección civil entre Zapopan y Guadalajara. Muy pocos la conocen, pero tienen un solo coordinador y están trabajando. Entonces, imagínense, cuando se prende una fábrica aquí en Zapopan, ¿a quién le afecta? ¿A Zapopan? No, pues nos afecta a todos los que vivimos en la zona metropolitana. Entonces, se empiezan a buscar esas soluciones y en policía lo han querido lograr, les ha costado mucho trabajo, ahí va avanzando, pero pues luego los maleantes nomás cambiaban aquí por Avenida Patria, 1 kilómetro abajo, brincaban y decían, acá ya no me hace nada.
Entonces, es la importancia de las intermunicipalidades. Y otra vez, como dice el dicho, lo que sucede arriba afecta a los de abajo. Bueno, en Jalisco, después de que se creó la primera, ahorita ya hay 11 juntas intermunicipales. De los 125 municipios, 113 municipios están en una intermunicipalidad. Los otros están en el IMEPLAN, que son, el IMEPLAN es el Instituto Metropolitano de Planeación de esta metrópoli, de esta ciudad. Son 9 municipios. Algunos de ellos comparten con la IPROMADES, como es Tlahuacán y Juanacatlán. Ahí comparten con la IPROMADES y ahorita vamos a ir, les voy a ir mostrando cómo se han conformado y qué han hecho. Se atienden temas varios. Miren, los municipios, el artículo 115 ya lo decía, les da muchas atribuciones. Y como les da muchas atribuciones, tienen que atender afuera de una zona metropolitana, al primero que van y le tocan la puerta es al presidente municipal. Oiga, es que mi vecino tira basura. Oiga, es que mi vecino tiene unas vacas que ya no pueden estar allí en el pueblo. O fíjese que mi vecino prendió el zacate y me quemó los postes y se vuelve un problema. Entonces, todos los temas de medio ambiente afuera de la zona metropolitana no los podemos separar. Por ejemplo, a mí me han dicho, oye, las juntas intermunicipales, ¿qué tienen que ver el tema de aguas residuales? Eso le toca a la SEGI, a la Secretaría Integral del Agua, no a la Secretaría de Medio Ambiente. Pero en los municipios la gente ve un problema ambiental, no le importa si es agua o si es deforestación, dicen, es un tema de medio ambiente. Y hemos ido avanzando y hemos atendido muchos problemas que van ligados a estos 8, que podremos decir es la gestión del territorio, la gestión institucional, el manejo de los residuos sólidos, así como hay 11 juntas intermunicipales. En el estado de Jalisco hay 5 CIMARES, que son sistemas intermunicipales de manejo de residuos sólidos. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil tener un sitio de disposición entre varios municipios, que cada municipio tenga uno donde le cuesta mucho, ni lo tiene bien, ni le es rentable. Entonces, y la basura, si no se cuida, pues hay voladuras y empieza a haber problemas. Tenemos el tema de conservación de biodiversidad. De este modelo ya salió un organismo público descentralizado, una junta intermunicipal, que le da manejo y seguimiento a áreas naturales protegidas como la que es de gobierno federal, coadministrada por gobierno del estado, pero el estado pues no tiene la capacidad de tener gente en las áreas naturales protegidas, y aparte no podemos estar tomando las decisiones desde la secretaría para algo que sucede a 100 kilómetros y estar al pendiente de lo que está sucediendo. Sí se puede, pero tienes que engrosar mucho de servidores públicos, que luego eso se vuelven vicios, se vuelve corrupción, se vuelven dueños de las ANPs y dicen, aquí yo soy el director y aquí yo parto el queso y hago lo que yo quiero y como Dios me lo dé a entender. No, la gobernanza otra vez, pues es tomar opinión, es informar y darlo muy claro, tener cuentas muy claras. Se hace gestión del territorio, ya lo decía hace rato el secretario Sergio Grab, se ha hecho mucho ordenamiento territorial en esta administración. Es un ordenamiento que me atrevo a decir y presumir que es donde más se ha tomado en cuenta a todas las personas que viven en ese territorio. Antes se hacían los ordenamientos desde el escritorio, con un buen programador, un buen geógrafo, un buen manejador de sistemas de información geográfica, una capa sobre otra, y esto es lo que toca y ahí te va y aplícalo. No, pues acá lo hicimos igual, pero no, nos fuimos al territorio. A ver, ¿este territorio de quién es? Pues son 2 ejidos, a ver, cítalos, que se vengan. Y ya les decimos, y no llegábamos a imponer, les decíamos, a ver, tenemos que ordenar el territorio. ¿Cómo les gustaría que su ejido, pongo el ejemplo, el ejido Pavelo, 15,000 hectáreas, llegábamos con ellos y les decíamos, a ver, citamos a todos, llegaron 50, hay que ordenar lo que es el ejido de Pavelo. ¿Qué les gustaría? No, pues que queremos conservar.
Y ya imprimíamos un mapa grandote del ejido Pabelo, pero yo tengo vacas aquí, ok, esto es ganadería, esto es... Y los construíamos con ellos. Y se los llevábamos, ya después miren, así quedó. No, pero oye, es que mi corral, no sé ahí cómo quedó. Ya, hubo casos donde decía, vamos para enseñarle. Pues íbamos al territorio, fue bien desgastante, pero con mucha gente. Y íbamos hasta el corral a tomar el punto para que se viera plasmado. Y ustedes van a decir, ¿y eso qué tiene que ver las juntas? Y lo hizo la secretaría. Bueno, pues las juntas intermunicipales son los que están en el territorio, tienen un equipo. Las juntas intermunicipales sesionan cada 3 meses con los presidentes municipales, con los de planeación de los municipios, con los de ecología, con los de agropecuario, y los hacíamos partícipes de estas tomas y de estas tomas de decisiones. Entonces, se han venido creando estas juntas intermunicipales y van a decir, bueno, ¿quién las financia? Sí, ahorita las financia el gobierno del estado. Entonces son como una secretaría, pero del territorio, chiquita. Pero la secretaría no les dice qué hacer. Ellos tienen que presentar un programa operativo que se construye desde el territorio con los presidentes municipales. ¿Qué hemos logrado? Que estos trabajos, yo les puedo decir que hay trabajos que se vienen haciendo desde el día primero que se creó la IJICRA hace 20 años, hace 15, la última se creó hace 2 años y se han mantenido estos trabajos. ¿Por qué? Porque están fundamentados desde el cimiento que es la sociedad, que no son caprichos de un presidente municipal, mucho menos de una secretaría. Sí ha habido quien llega y dice, no, eso no sirve, porque yo traía esta idea, yo cuando entré a campaña prometí esto. Sí, pero les decíamos, pues miren, esto técnicamente está sustentado así. ¿Y cómo? ¿Quién es una junta intermunicipal? Son los municipios que la integran. ¿Cómo se tomaron las decisiones para lograrla? Bueno, la decisión es la cuenca hidrológica. Las 11 juntas intermunicipales están conformadas conforme a su cuenca hidrológica. Es la forma de gestión del territorio, para mí, la más apropiada. Porque puedo darles 1000 ejemplos, pero lo que sucede en Tapalpa, pues va y afecta a Chiquilistán o a Temajac. Lo que sucede en Mazamitla, que es la Junta Intermunicipal del Río Coahuayana, va y le afecta hasta Piguamo, que está colindando con Michoacán y el Pacífico. Entonces, la gestión del territorio en cuencas es la mejor. Y hemos sido muy criticados porque no tomamos en cuenta los distritos electorales, que para muchos es la base, pero los distritos electorales, la verdad es que los han cambiado a cada antojo de diputados que no tienen ninguna razón de ser. En este caso de los temas ambientales, ¿verdad? A lo mejor en otros temas funciona muy bien. Entonces son los municipios, y voy a poner de ejemplo la Jicosur, que es la Junta Intermunicipal de la Costa Sur, son 6 municipios. Territorialmente es la más grande, pero nomás son 6 municipios. La que más municipios tiene 16 municipios, que es la de la Ipromades, los municipios alrededor del lago de Chapala. Pero en esta que pongo de ejemplo, la Jicosur, son los 6 presidentes municipales, un representante de la academia, que es la Universidad de Guadalajara. ¿Por qué la Universidad de Guadalajara? Porque esta universidad del estado de Jalisco tiene campus en todas las regiones y aparte puedes ligar a los estudiantes que conocen la problemática de su región. Entonces, haces foro, los llevas y ellos te pueden decir cuál es la problemática del río. Por ejemplo, el día de ayer hubo un deslave, una crecida del río en Autlán. Pues a lo mejor aquí ya nos enteramos por las noticias, pero donde se deben de tomar las decisiones que hacer ahí, pues yo estoy seguro que los de ahí ya no están diciendo, pues sí, es que hubo un incendio hace 2 meses, quedó todo ese material muerto, llovió mucho y ahora bajó todo por la cuenca del río. Y ahí se tienen que tomar esas decisiones. Entonces,
La Junta de Gobierno son los presidentes municipales, la academia, gobierno del estado, gobierno federal, un consejo ciudadano formado por ciudadanos de esos municipios, y hay un reglamento para conformar ese consejo ciudadano, que no tienen que ser funcionarios públicos, que sea gente reconocida, el de la tienda, el de la asociación ganadera, la asociación de pescadores, dependiendo de cada región. Cada junta intermunicipal es bien distinta y sus problemas son bien distintos, pero tienen, eso está formada la junta de gobierno y tienen una estructura técnica que se conforma por el director de la junta, coordinador de planeación, coordinador de proyectos y un coordinador administrativo. ¿Cómo se contratan ellos? De una forma muy transparente y yo podría decir con mucha gobernanza, se publican unos términos de referencia a nivel federal y es el que tiene el mejor perfil para ocupar el mejor puesto. Cada que se abre una convocatoria nos llega de todos lados, ha venido gente de otros estados a trabajar por ese puesto porque es el que cumple el mejor perfil. Y eso hemos evitado de que el presidente municipal con mayor poder político nos diga, oye, ahí te encargo a mi compadre o a mi sobrino, es recién egresado y es bien buena gente. Pues yo les digo, pues sí, que meta su currículo y va a haber un comité donde participa la academia, participan los presidentes municipales. Y cuando pones a 2 o a 6 presidentes municipales a revisar currículos y aunque ellos traen ya sus gallos, pues muchas veces dicen, este es mi gallo, pero creo que está mejor el de allá. Entonces, hemos logrado así tener de una forma muy transparente y lograr hacer lo que nos decían en la mañana, un servicio de carrera. Tenemos directores que tienen ya más de 10 años en el puesto y hemos logrado pasar cada 3 años este cambio de administración de los gobiernos municipales. Entonces, por eso es que los proyectos permanecen. Entonces, a través de la gobernanza hemos logrado tener proyectos que están permaneciendo en el territorio. Por ejemplo, para el año que viene ya estamos planeando desde la Secretaría que las juntas intermunicipales tengan un taller de planeación, de transición, porque va a haber cambios de presidentes municipales, donde los salientes le dicen a los entrantes, mira, en estos 3 años llevamos este proyecto y sus metas continúan o todavía no llegamos, pero tú dale continuidad. Entonces los presidentes municipales del tema ambiental prácticamente dicen que me ayude la junta. Y la junta lo hacemos todos, no es la secretaría, no es la UDG, somos todos. Bueno, eso era lo que ya les estaba platicando. ¿De gobierno federal quién es a quién? De gobierno federal, dependiendo las juntas, la junta intermunicipal, la cuenca, por ejemplo, puede ser CONAM si hay áreas naturales protegidas, puede ser la Comisión Nacional Forestal si su principal vocación es el tema forestal. Por ejemplo, en el lago de Chapala es la Secretaría del Agua. La Conagua, el nombre. En los Altos, Zagarpa, por todo el tema de ganadería. Entonces, dependiendo la vocación, invitamos y todos están bajo acta, sesionan cada 3 meses, se entrega un informe técnico financiero. Entonces, eso lo guiamos desde la Dirección de Gobernanza, desde la Secretaría de Medio Ambiente. No, nunca hemos dicho, es esto. Sí proponemos, sí pedimos transparencia, pero las decisiones se toman en cada junta de gobierno, que es cada 3 meses. Entonces eso también da un diálogo porque cada 3 meses tienes a los presidentes municipales y es bien bonito porque me ha tocado escuchar a presidentes municipales que dicen, yo no quiero nada para mi municipio, yo lo que quiero es que el municipio fulano atienda ese problema que tiene, porque si no, pues se me va a venir el deslave, se me va a venir el asolve, se me vienen las aguas grises. Entonces, que arregle su planta de tratamiento porque si no me va a contaminar acá. Así se ve el mapa dibujado. Ya les decía, la Junta Intermunicipal que más municipios tiene son 16, todos alrededor de la cuenca del lago de Chapala.
Pero imagínense trabajar en la GINOR, que es la zona norte, donde colindamos con Nayarit, Durango, Zacatecas, con 10 municipios donde tenemos la zona más grande forestal, la zona donde más comunidades indígenas con todas sus formas de gobierno, y ahí tenemos gobernanza. Ahí ha sido muy bueno, muy bonito, ¿cómo decirlo? Que dice, si viene y el líder de tal proyecto es la Junta Intermunicipal, lo apoyamos. Entonces ha habido otras secretarías que dicen, oye, quiero entrar en diálogo con la Junta porque si no, no puedo entrar, tenemos éxito, le damos seguimiento. Y yo decía, la gobernanza es la oportunidad de escuchar a las personas y entre todos llegar a la solución, no nomás decir, no, eso no se puede, no se puede por esto y por esto. Estas son A, B, 6 que sí se pueden, vamos escogiendo entre todos. Y cuando vas logrando eso, es cansado, es difícil. Los servidores públicos queremos tener soluciones muy rápido porque luego tenemos la exigencia de los del partido que nos dicen, oye, es que ya quiero hacer tal publicación. Sí, pero aguántate porque si lo haces ahorita me vas a tumbar todo el diálogo. Ni siquiera les puedo decir toda la gobernanza porque desgraciadamente hay servidores públicos que no entienden, no saben lo que hay atrás de esto. Bueno, se me acabó el tiempo. Vengan el viernes y les doy Aquí va a haber una segunda edición. Gracias a Ismael Nova. Sí, me tocó aplicar la gobernanza. Según lo que entendí. Sí. Bueno, pues muy interesante. El doctor Arellano nos planteó pues una visión sociológica, politológica del poder de cómo gobernar una metrópolis, su complejidad, la tipología de lo metropolitano y cómo hay la evidencia que nos mostraba cómo hay iniciativas de legislar sobre el metropolitano y parece que cada quien en el país entiende cualquier cosa y más. Y luego le agregaron, si lo metropolitano está difícil y complejo definirlo, pues le agregaron otro concepto, la gobernanza, que también, aquí Ismael, pues, nos dijo que también la gobernanza sirve para otras regiones, no solamente para lo metropolitano, ¿no? Entonces, cuestiona un tanto que la gobernanza solamente se pueda dirigir a lo metropolitano. Entonces, pues no sé si, Alberto, tienes una reacción a las presentaciones tanto de Luis como de Ismael. Una primera reacción. Una primera reacción, bueno, la diversidad de enfoques, ¿no? De perspectivas. De hecho, y más bien me gustaría, pues, si tienen alguna pregunta, plantear, porque a mí, bueno, como se habrán dado cuenta, una primera reacción, en casos de mecanismos institucionales, tanto en el ámbito territorial o regional, como en lo metropolitano, lo que les comparte Jalisco son experiencias, y entonces en ese aspecto sí podemos decir que a diferencia del país, hay una tradición de 20, 30 años. Los que estamos aquí cuestionamos, criticamos lo que hemos construido, pero cuando medir es comparar, cuando no sale a veces no estamos tan mal, ¿no? O sea, creo que ahí la llevamos en muchas cosas, y en ese sentido, precisamente volver al punto que esta primera reacción ahora sí, cuando la gobernanza deja de ser todos estos discursos normativos, prescriptivos y utópicos, y se convierte realmente en práctica y en una cuestión pedagógica, creo que tiene que ver con dos cosas que a mí, incluso en la academia, no existen, y lo digo con respeto a ser parte de eso, del debate y de la discusión y de poner atención. O sea, a veces estamos cada quien en sus cosas y no dialogamos, no debatimos. En ese sentido, una cuestión de gobernanza tendría que ver con lo que acabas de señalar, de escuchar en este caso, a los tomadores de decisión, los formadores de política pública, que hemos hecho también en el Colegio de Jalisco Escuela, preguntarle a la gente, y a veces eso no se hace, ¿no? Claro. Gracias, Luis.
Bueno, nada, muy interesante las juntas intermunicipales y la postura de Alberto. Desde la experiencia de mi ámbito, tenemos el IMEPLAN en Guadalajara y bueno, se cacarea como un éxito el IMEPLAN a nivel nacional. Sin embargo, ya visto, tal como dice Alberto, ya visto desde casa, pues decimos, el reto es muy, muy grande, ¿no? Se elabora un PODMED metropolitano, es decir, un programa metropolitano, y no adquiere niveles de gobernanza, es decir, se impone, ¿no? Y ahí van todas las políticas públicas metropolitanas y ahí están todas las ausencias también, ¿no? Entonces, de alguna manera es una garantía pasarlo por gobernanza a pesar de los costos que implica en términos reales hacer gobernanza. Es muy complicado realmente hacer gobernanza, ¿no? Que esto de juntar información y sistematizar información para y luego debatirla, ese es el reto de la gobernanza. No nada más es convocar y dialogar entre todos, sino cómo empezamos a construir un diálogo que nos lleve a la producción de indicadores y de objetivos que eventualmente se conviertan en política pública. Y entonces ese es el gran reto, ¿no? Ismael. Yo creo que el gran reto es separar la gobernanza en el botín político. Hay que decirlo con las palabras. A mí un día me dijo una señora, oye, si mañana cuando llegues, pues, te van a tener tu renuncia. Les digo, pues la firmo porque yo digo las cosas como son. Entonces, el IMEPLAN sí, hay que presumirlo, pero ha sido un botín político. ¿Y por qué lo podemos presumir? El IMEPLAN tiene más presupuesto que la Secretaría de Medio Ambiente. Así de sencillo. Claro, tiene muchas otras cosas en las que colabora y ayuda en temas de transporte y todo. Pero vamos revisando los directores del IMEPLAN y vemos cómo ha sido su designación como directores. Bueno, ya no, espero que no me estén grabando, ¿eh? Pero al final de cuentas... Déjame apagar la grabadora. Pero al final de cuentas, la razón, cuando se hace la gobernanza, la razón nos ayuda. Y les voy a poner un ejemplo. Cuando se creó la Junta Intermunicipal, de hecho, yo ahorita trabajo en este sexenio, pero tengo 15 años trabajando con las juntas intermunicipales, desde la CONAFOR, desde CONAVIO, con proyectos internacionales, como consultor. Entonces, he estado mis últimos 15 años trabajando desde distintas sillas con las juntas intermunicipales y me tocó sacar cada junta, me acabó el tiempo y me emocioné en la plática. Yo primero cuando estaban ellos, los doctores, yo decía, ¿yo qué tanto voy a hablarles? Y me faltó tiempo. Pero pues hay que sacar acuerdos de cada municipio y hay que explicarles y todo. Y cuando conformamos la Junta Intermunicipal, Sierra Occidental y Costa, son 8 municipios, desde Cabo Corrientes hasta Mixtlán y Huachinango, y entre ellos tenía que entrar Puerto Vallarta. Cuando fuimos a Puerto Vallarta, el presidente municipal nos dijo, ¿con quién? ¿Con Mixtlán? ¿Con Huachinango? Tengo más gente, yo en una colonia que todo ese municipio. Y no quiso. Y conformamos la Junta Intermunicipal con 7 municipios. A los 2 años, el mismo presidente pidió que en una junta de gobierno, que se le pudiera agregar. Pues, ¿por qué? Si viene el presidente municipal de Puerto Vallarta, pero vienen 7 presidentes municipales a ver un tema, ¿a quién van a atender? ¿A 1 o a 7? Y véanlo políticamente, pues a 7. Entonces, pues al último él vino. Pero yo creo que un reto es separar los intereses políticos de las necesidades de la gente. Y en la zona metropolitana eso cuesta mucho. Porque aquí el presidente municipal entre Zapopan y Guadalajara puede ser gobernador. No le... Claro. El profesor Boris, por favor. Oye, estaba pensando que en lugar de que se llamara retos de la gobernanza metropolitana, se llamara reto de las gobernanzas metropolitanas. En efecto. Es un reto. El reto es la diversidad, ¿sí?
Entonces, y quiero proponer en este sentido, pensar que, mira, yo tengo un librito que se llama Metrópolis, y mi maestro tiene un librito fantástico que se llama Metrópolis, mi maestro. Ya se murió, en paz descanse. Pero Metrópolis es como una categoría, no existe en la realidad Metrópolis. Lo que existe es un fenómeno de aglomeración en un territorio que está fragmentado. Esa es una definición de este fenómeno que se está dando a partir de este proceso de urbanización reciente que empezó, no sé, en los años 50 del siglo XX o algo por el estilo. Entonces eso porque yo defino una zona metropolitana y al rato pasa exactamente lo que dijiste. No, pues es que al rato quieres otra más. La zona metropolitana de la Ciudad de México tenía primero 19 y luego ya 50 y tantos y luego ya 70 y tantos y ahora ya el gobernador de no sé dónde quiere que meter a no sé cuántos más para no sé cuánto y dentro de 5 años que hagamos un corte censal, pues ya cualquier definición que se establezca para decir que pertenece, por ejemplo, que el 10%, el 15% de la población económicamente activa del municipio que trabaja en no sé qué, en el municipio central, todos esos criterios es para construir una categoría analítica, pero no es una realidad. La realidad es otra, ¿sí? La realidad es una fragmentación o una superposición, y no sé si ustedes seguramente conocen el librito de Hirsch sobre Urban Economics. Hirsch dice que lo que sucede, ¿cómo entro para analizar esta cuestión, ¿no? Esta aglomeración geográfico-espacial de múltiple, de todos diferentes, y porque cada región territorial tiene otras broncas, son actores distintos, o son los mismos sectores con intereses diferentes, totalmente diferentes. ¿Sabes qué dice Hirsch? Es una superposición de mercados. No es un mercado de trabajo, son múltiples mercados de trabajo. No es un mercado de vivienda, son múltiples mercados de vivienda. No es un trabajo no es un mercado político, es un mercado de políticos, porque hay relaciones ciudadano-estado o ciudadano-gobierno dependiendo de qué color tiene el gobierno municipal o el gobierno no sé qué. Entonces, en algún momento, el PRI o el PAN tiene una forma de acercarse a la ciudadanía o a la población, y el PT y el otro, y otra forma de acercarse a la población, y otra manera de oír y de buscar consensos o relevar conflictos o como sea, ¿no? Ese es un reto nada más. Pero entonces estamos pensando en términos de la metrópoli como un objeto, no sé si como un sujeto. No sé, ¿sí? ¿Me explico? No existe esa cosa. No existe que por ahí anda nuestro colega Iracheta con la bandera de la metrópolis 20 años tratando de que se reconozca el fenómeno. Cuarto nivel. Al metrópolis, ¿qué quiero decir? ¿Cómo entiendo la relación de el gobierno actual o la administración pública y las broncas que enfrenta en un ámbito de una aglomeración de 22 millones de habitantes? Pues no sé, pregúntale a nuestra candidata a la presidencia, ¿sí? Porque el ámbito de gobierno es una delimitación, no es la Ciudad de México, no es el antiguo Distrito Federal o las 16 alcaldías, es no sé qué montón de cosas, ¿no? Yo creo que el discurso es diferente.
debe ser, me parece que debe ser diferente. Y fíjate, estoy de acuerdo contigo. Ahora, fíjate, lo dijiste muy bien. ¿Cómo definimos las metrópolis que no existen? Por la 4T. Es exactamente. O sea, cómo la 4T entiende la relación de gobierno con la población, con la ciudadanía, ese es el reto, ¿sí? No es un ejercicio de se da tu INEGI, no sé qué, para definir con 17 criterios o 9 criterios la delimitación, porque el año que entra ya no va a ser así, ¿no? Sí hay un problema epistemológico en términos de cómo entender el problema del proceso de urbanización reciente, ¿sí? Entonces, me parece que por eso quiero pensar en gobernanzas, porque cada región o cada unidad o donde va Ismael enfrenta problemas distintos. Son problemas distintos físicos, geográficos, ecológicos, educativos, culturales, políticos. ¿Sí me explico? Es el territorio que está manifestándose de diferentes formas, y entonces nosotros llegamos y decimos, la metrópolis, ¿no? Pero no, creo que hay un error digamos, de identificar un fenómeno con una palabra, que es una categoría analítica, que nos sirve para hablar de ese tipo de cosas. Las broncas son otras cosas. Y la forma de acercarse a los problemas que va a enfrentar la zona metropolitana de Guadalajara y de no sé qué y de no sé cuánto, y toda esa cosa de por dónde está, dijo Sergio, dónde están las broncas. No, que eso es la vivienda está, no sé dónde está la vivienda. ¿Por qué? Porque la vivienda en el centro es muy cara. Entonces, el Instituto Municipal de Planeación de Guadalajara, pues pues, no puede hacer nada con eso. No puede hacer nada. ¿Ya? Entonces, me parece que es importante plantearnos, no sé exactamente cómo, pero me gusta la idea de lo territorial, el espacio geográfico, como digamos, el ente de análisis, más que a partir ex ante de una definición normativa o conceptual o categórica de una cosa que se llama ahora ya se llama megalópolis también. Bueno, los chinos que tienen regiones increíbles ahí de 100,000, 150,000 kilómetros cuadrados, ¿verdad? Con 60 millones de habitantes en diferentes partes, que están siguiendo un proceso de industrialización y transformación y cosas por el estilo, pues para ellos ellos no le llaman megalópolis, megaregión o quién sabe cómo le llaman, pero no es sí me explicó, porque tienen cuidado de no ex ante, no categorizar el asunto, el fenómeno. Ese es el problema que yo veo. También el último punto es, me gustó mucho el modelo ese de agentes y principales, pero fíjate, no son homogéneos. Los agentes no son homogéneos. El gobierno municipal, ¿a poco todos bailan el mismo son? Ese es el problema. Y los agentes tampoco les interesa lo mismo. Son diversos, son totalmente diversos. Entonces, el modelo de agente y principal tiene que considerar, el reto del modelo es otra vez la diferenciación, la diversidad, porque no hay homogeneidad. No, en ningún lado hay homogeneidad. Aquí no hay, en ninguna parte no. Entonces, es un problema epistemológico que habría que tomar en cuenta para poder acercarnos a respuestas. No sé cómo se enfrenta, no sé cómo se le ocurre a Ismael juntar los diversos intereses y llegar a un
problema que se reconozca como algo común o que el fulano de las gallinas de arriba, juntar a las gallinas de arriba con las gallinas de abajo, ¿no? O sea, la zona metropolitana de la Ciudad de México le debe pagar a los municipios de todos los que sobran ahí de la cuenca que es el Pánuco, toda la mierda que sale de por ahí, ¿me entiendes? Eso son las gallinas de arriba con las gallinas de abajo. Ese es el reto. Creo que ese es el reto. Gracias, sí. ¿No será que a los municipios también se les dan atribuciones que no pueden atender? Digo, Ahí está muchas otra. veces creo que, por ejemplo, a mí no tiene sentido que los municipios estén dando facilidades de agua, porque pues, se presta mucha corrupción y no saben con cuánta agua disponen, ¿no? Entonces, creo que en el 115 constitucional, no sé qué cosas se tendrían que cambiar, pero lo del agua creo que es algo clave, ¿no? El Estado tendría que estar dando las facilidades de agua, no los municipios. En temas de residuos también creo que los municipios no tienen la capacidad para tener la gestión de los residuos sólidos urbanos. Es para ellos una carga, sí, tendría que ser el Estado. Y bueno, hay veces donde hay metrópolis como la Ciudad de México, que son ya 2 estados que se tienen que poner de acuerdo, pero no sé, se me ocurren esas dos, pero creo que sí se le están dando más atribuciones a los municipios que no pueden atender. Sí. Perdón, como pienso en ahorita, sobre todo en la parte de metrópolis, pienso en como, hay muchos, pero 3 grandes problemas que son las metropolitanas se vuelven un dolor de cabeza, ¿no? Y sobre todo en aquellas que no solamente son distintos municipios, sino distintas entidades federativas. Pienso en la gestión de recursos hídricos, el transporte público y el cuidado de las áreas naturales, ¿no? Y muchas veces lo que pasa es que en unos casos un gobierno cumple o es más proactivo y el otro no. Distintos tiempos electorales que también influyen en la disposición de asumir ciertas acciones o costos políticos que de pronto se necesita hacer. Distintos partidos, lo cual hace que sea todavía más compleja la coordinación. Quisiera pensar particularmente en estos temas de gestión de recursos hídricos, transporte público, calidad del aire, por ejemplo, es otro. ¿En qué modelos? Porque son interesantes ver en otras partes del mundo como soluciones para al menos la gestión de esos problemas, porque creo que simplemente decir un gobierno metropolitano y que eso va a resolver todo, no, pues porque cada contexto es distinto y dependiendo los actores, dependiendo si estamos hablando de agua, si estamos hablando de transporte público, lo que sea, pues creo que la solución es distinta. Eso es por una parte. Por otra parte, yo también soy politólogo y una de las cosas cuando vimos gobernanza que a mí siempre me estuvo dando vueltas, es que en última instancia sentía que gobernanza y gobernabilidad realmente eran lo mismo, solamente que le estábamos llamando gobernanza a algo, a una nueva moda. Porque en última instancia, para poder gobernar, dar certidumbre, encaminar una comunidad política, se tienen que realizar pues ciertos procesos, hablar con ciertos actores, y simplemente hay sociedades que en algún momento son más autoritarias que otras, y que luego la mala lectura de la sociedad hace que llegue el político con mucha innovación y ganas de hacer cosas nuevas y hacer procesos participativos que de pronto la sociedad tampoco les quiere seguir el rollo, entonces caemos en estas cosas donde se tiene que fabricar que hubo una participación ciudadana que realmente no hubo porque no había el capital social para realizar eso, ¿no? Entonces, no sé, eso es como un escepticismo mío. No es que esté en contra de los métodos participativos, solamente que tanto esta nueva tendencia de la gobernanza es algo totalmente distinto a lo que había antes, porque pues siempre ha existido gobierno, siempre ha tenido que encauzarse a la gente hacia un objetivo común y pues creo que eso no es algo único, nuevo del siglo XXI. Y ya básicamente todo sería. Gracias. Pues, bueno, aquí se plantea una discusión amplia porque no sé si los autores entienden por gobernanza un gobierno, porque el profesor Boris dice que, bueno, el conocido investigador Iracheta pues, tiene 20 años promoviendo que se creen los gobiernos metropolitanos, ¿no? Para que haya una gobernanza. Él plantea que más bien hay que definir problemas y los problemas hay que resolverlos, ¿no? No importa
y con gobernanza o sin gobernanza, pero hay problemas identificar y lo resuelve un poco lo que anda haciendo Ismael por el mundo de los municipios, ¿no? Pero bueno, pero ahí está esa discusión, que siempre hay actores que piensan que hay que formar los gobiernos metropolitanos para poder darles gobernanza, pero hay quien piensa, no, bueno, pues la gobernanza se puede dar independientemente de que exista ese orden de gobierno, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna reacción y también a los, como el joven, ¿no? Que dice, hay 3 problemas claves, que ese siempre, si tú te pones a hacer definición de problemas. Hay muchos más. Sí, pero cada quien va a identificar sus prioridades, etcétera, ¿no? Es parte del sistema, ¿no sé, Sí, Luis? muy rápido. Bueno, coincido en que metrópoli es una categoría, no existe, que es una categoría que no existe, pero sin embargo se mueve, ¿de acuerdo? O sea, la metrópoli genera más contaminación, más productividad, más mercado, genera segregación, la mayor segregación se genera en la metrópoli, o sea, esta cosa se mueve, ¿de acuerdo? Y entonces, sí, ciertamente hay un mercado de vivienda, hay diferentes segmentos de mercados de vivienda y todos se traslapan, pero en este mercado de vivienda, un municipio compite. Entre Guadalajara y Zapopan compiten por la centralidad. Y entonces se disputan un mercado, ¿no? Y entonces, y establecen políticas para disputarse el mercado, ¿no? Pero, y no se entiende entonces que en realidad el mercado de vivienda, digamos, el global, debiera ser resuelto por la metrópoli, ¿no? Bueno, nada más cerrar el punto, sí, ciertamente existen muchos problemas. La gobernanza a mí me gusta, como bien lo mencionas, Bori, no es una norma ni una prescripción, es un marco analítico, ¿de acuerdo? Que nos ayuda a entender cuál es el funcionamiento de la metrópoli. Y sí, ciertamente hay esta constante confrontación con los politólogos de si gobernabilidad y gobernanza es lo mismo, ¿no? Yo entiendo como un marco analítico que no, que la gobernanza nos ayuda a entender un régimen democrático para la resolución de los conflictos, ¿no? Y la gobernabilidad podría tener soluciones o arreglos de manera autoritaria. Y entonces, ¿a qué voy? Si entendemos la gobernanza como un marco analítico, debemos de salirnos de las best practices, ¿no? No hay fórmulas acabadas, no hay soluciones únicas, por el contrario, es lo que Ismael nos está diciendo. Es decir, cada región es un conflicto diferente, son actores diferentes, son arreglos diferentes, y entonces la gobernanza es un llamado a la creatividad, ¿de acuerdo? A la creatividad constante de los actores que con los recursos que tienen pueden resolver un arreglo. No sé si es el mejor arreglo que podrán lograr, pero es un arreglo, ¿de acuerdo? Bueno, eso nada más. Ismael, sus últimas impresiones. Sí, gracias. Creo que... Bueno, el viernes le sigues. El viernes le voy a seguir. Pero creo que hay muchas cosas que hacer. Creo que la gobernanza debemos de seguirla empujando. Porque, por ejemplo, hay muchas cosas que no las mencionamos, pero hay que hacer gobernanza aún con que tengamos cárteles que son los que ponen los presidentes municipales. Entonces, esto me lleva a decir, los municipios se les debería regular sus atribuciones. Yo digo, hay municipios que deberían de desaparecer y tendríamos que tener una redistribución otra vez. Y voy a poner un ejemplo. Entiendo que no todos son de aquí de Jalisco, pero voy a poner un ejemplo. San Cristóbal de la Barranca, a un lado de un monstruo como es Zapopan. San Cristóbal de la Barranca no está en ninguna zona metropolitana porque es como una colonia de Zapopan, con las mismas atribuciones que tiene Zapopan, pero ellos como municipio. Entonces, pues en una redistribución, San Cristóbal de la Barranca, ¿perteneces a Zapopan o perteneces a Tequila? O ya se lo damos a Zacatecas, está ahí en el límite. Así de sencillo. Ahí se los intercambiamos. Pero entonces sí hay que valorar, porque todos los municipios tienen las mismas atribuciones, los mismos derechos, las mismas obligaciones, pero no todos tienen, y menos ahorita que se cerraron muchas partidas. Antes, yo me acuerdo hace 6 años, los municipios tenían mucho dinero que les llegaba de las remesas de lo que sobraba del petróleo. Ahorita no alcanza ni la nómina.
A eso y otra, que si los presidentes municipales, pues los pone el partido o quién los pone en las regiones. Entonces tendremos que pensar una redistribución de regiones. Por ejemplo, otro es Villa Purificación, la cuna de los municipios en el estado de Jalisco, con 550 años como municipio, fue el primer municipio del estado. Ese también pudiéramos decir, pues ya se le acabó y lo redistribuimos porque su población es muy pequeña, aunque el territorio sea grande, pero no puede darle los servicios que que el artículo 115 le dice que le tocan como municipio. Entonces, pues hay cosas que hay que ir valorando y pensando, pero la gobernanza hay que hacerla también hasta con los que se toman las decisiones en el territorio. Que de esos todos la sufrimos. Gracias, Ismael. Pues cerramos con Alberto. Yo al contrario, más bien para estimular el debate, precisamente en las dos participaciones. Hay una metáfora y antes cito al doctor Sánchez Bernal, que decían, por un tiempo el municipio se vio como una solución a los problemas y después se ve como la fuente de los problemas, ¿no? Y viene este proceso de recentralización porque los municipios se endeudaron, aumentaron la burocracia y se aumentaron los sueldos, ¿no? O sea, al final de cuentas creo que ya viene la federación a ponernos más candados y todo eso. Y entonces el 115 es importante porque hay una metáfora que es una camisa muy grande para municipios pequeños o muy chica para municipios grandes. Nos lleva a discutir el federalismo y entonces en el caso de los tres países latinoamericanos, si ustedes agarran las constituciones, a Brasil, Argentina y México, la mexicana es una constitución, una mini constitución dentro de la constitución, cuando en el caso argentino solamente es el régimen municipal, es una atribución de las provincias, es decir, una cuestión de régimen interior. Entonces, yo creo que es el debate y el brasileño es algo intermedio, ¿no? Entonces, eso es algo que precisamente vamos a verlo el viernes, precisamente porque al final de cuentas es algo que no hemos sabido solucionar y nada más como materia de reflexión. Pero vuelvo a esta parte, yo también vengo hablando de gobernanza y metiendo a gobernanza, porque yo también soy muy cauto, o sea, sí tengo que hacer la travesía, pero precisamente porque estos discursos prescriptivos, normativos, conceptos sombrillas que son todo y nada, terminan no explicando nada, o sea, es decir, que es coproducción, coparticipación, todo eso, todo es gobernanza al final, participación, entonces pues, yo a veces digo, en un trabajo académico hay que ser preciso con la categoría para evitarnos pues este problema de no poner los bueyes delante de la carreta, ¿no? En esas metáforas. Y cuando yo veo estas como politólogo y antropólogo en mi jaliscología, precisamente lo que yo veo en mucha de la literatura, y ustedes los ven, como bien dice el doctor Boris, hay que ver la complejidad y más bien, yo no hablo de resolución ni de ingeniería, de resolver el conflicto hace ruido estas perspectivas, cuando el conflicto hay que comprenderlo, hay que ver qué está en juego, o sea, entonces es un proceso, un análisis procesual para ver lo que ellos dicen, ay, vamos, y precisamente cuando dicen, las metodologías cualitativas nos ayudan, pero aún así no están comprendiendo el conflicto, o sea, no están viendo el liderazgo, qué está en juego, cuál es el poder, no hay una perspectiva que digamos comprensiva de esas dinámicas. Entonces, cuando vienen que quieren hacer estas metodologías y que el liderazgo, la cooperación, como antropólogo uno sabe realmente, cuando uno ve el campo, realmente dónde está el poder, ¿no? Entonces, y en eso nos lleva pues a discutir precisamente en esas relaciones asimétricas, porque les decía, yo soy un poco más inductivo en ese aspecto que al revés, deductivo. Entonces yo creo que ahí sí sería como un posicionamiento decirles que eso explica precisamente en ciertas temáticas, y ahora sí, y ya con esto concluyo, a ver, preguntarse las preguntas, o sea, no tengo una respuesta, pero ¿por qué el macrobús no llegó a Tonalá? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Y me pueden dar muchas explicaciones, entonces, pero ir vanando, terjer fino, uno encuentra las verdaderas explicaciones y es cuando uno dice, cuando uno trabaja, dice las cosas con nombre y apellido y resulta incómodo para el campo académico. Entonces, porque devela esos discursos científicos o de ciencia que ocultan el poder. Es una perspectiva, pero yo se las comparto. Todo tiene nombre y apellido, pero le tenemos miedo a decir las cosas, pues no. Pues muchísimas gracias aquí a los tres ponentes. Les pido un aplauso para
Le hacemos entrega al doctor Alberto Arellano. Gracias. Al doctor Luis Álvarez. Y pues a Ismael, Gracias. que también el viernes está por acá. Pues creo que termina con esto la mesa. Gracias por escuchar aquí a los ponentes y pues de nuevo gracias a los tres. Gracias.